Hola amigos programadores, el día de hoy quiero retomar este canal que es un proyecto personal para ayudar a programadores menos experimentados a convertirse en ninjas senior de la programación. Así que pues el día de hoy vamos a hacer un pequeño proyecto de una creación de Web API con Entity Framework Core y SQLite en ASP.NET Core. Este realmente es un ejemplo muy sencillo, muy básico, un hola mundo de la Web API, pero nos va a servir como plantilla para ir agregando funcionalidades más complejas y después ver más en profundidad algunos otros temas. Bien, el contenido de este pequeño video va a ser instalar Entity Framework, crear unas clases y un DB Context para crear la base de datos. Todo esto va a ser en SQLite y crear como tal nuestra Web API que va a insertar y va a consultar clases o objetos en nuestra base de datos y vamos a consumir esa API a través de Postman. Lo primero que vamos a hacer es instalar un par de paquetes a nuestro proyecto. Claro, obviamente, primero tenemos que crear ese proyecto. Así que acompáñenme, vamos a Visual Studio. Como nota antes de empezar, yo estoy usando Mac, así que mi Visual Studio, la interfaz de mi Visual Studio va a diferir un poco de la suya si están usando Windows. Aquí estoy en mi Visual Studio para Mac. Voy a crear un nuevo proyecto. Esta interfaz va a variar un poco dependiendo de si ustedes están usando Windows, pero tienen que encontrar algo muy similar a esto de aquí, una plantilla para API. Vamos a darle siguiente. Netcore 2.2 está bien. Vamos a llamarle hero.api y vamos a crear ese proyecto. Una vez los paquetes se hayan restaurado correctamente, vamos a entrar al proyecto y vamos a hacer lo que estábamos viendo en nuestra otra diapositiva. Tenemos que instalar estos dos paquetes. Como tal, nosotros para no tener muchos problemas ahora, vamos a usar una base de datos con SQLite. Así que volvemos y vamos a agregar estos paquetes. El procedimiento puede variar dependiendo de si ustedes tienen Visual Studio para Windows que para Mac. El nombre del paquete es Entity Framework Core. Y además este de SQLite. Agregados los paquetes, ahora lo siguiente es crear un par de clases. Necesitamos crear una entidad que va a representar una tabla llamada Hero con tres campos, ID, Name y Superpower. Después crearemos un DB-Context para contener esta entidad Hero o va a representar nuestra base de datos con una tabla Hero. Y una vez hecho eso, vamos a configurar SQLite en nuestra clase de Startup. Después vamos a introducir un concepto de migraciones que no vamos a ahondar mucho en eso, pero es un nuevo feature de Entity Framework que nos permitirá manejar más fácilmente las bases de datos.
Lo primero que haremos aquí será crear una nueva carpeta. Esa carpeta le llamaremos Entities. En esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo de tipo clase llamado Hero. Aquí está nuestra clase Hero. Esta clase lo único que va a tener serán un par de propiedades. Un tipo entero, que va a ser nuestro ID, un tipo string, que va a ser el nombre del superhéroe, y un tipo también string, que va a ser el superpoder. Muy sencillo. Lo único que vamos a agregarle extra a esta clase, porque va a ser usada por Entity Framework para crear una tabla, va a ser que la vamos a decorar con un atributo llamado key, para indicar que esta propiedad ID es la llave primaria. Aquí me está indicando que me falta un espacio de nombres. La manera en que lo voy a agregar simplemente es a través de este IntelliSense y decirle que use este namespace de Component Model Data Annotations. Y eso es todo lo que haremos en nuestra clase Hero. Bien, lo siguiente es crear otra clase, pero ahora será de llamada HeroDBContext. Esta clase HeroDBContext va a heredar de DBContext. DBContext que hay que importarla desde Microsoft.EntityFramework Core. Además, voy a usar el IntelliSense para generar otro constructor que me acepte un DBContextOptions. Esto me va a ayudar para recibir el connection string a dónde se va a crear o a dónde se va a conectar la base de datos. Lo único que le falta a este HeroDBContext por ahora es agregarle la referencia a la tabla de Hero. Eso lo vamos a lograr mediante una propiedad de tipo dbSet. Este dbSet va a estar tipado a el tipo Hero y le llamaremos Heroes. Muy bien, con eso prácticamente está listo nuestro DBContext, pero tenemos que configurarlo en la clase Startup para que haga la inyección de dependencias correctamente y apunte a nuestra base de datos de SQLite. Elegimos SQLite para no tener que, pues, batallar con servidores como MySQL o como SQL o etcétera. Así que vayamos a nuestra clase Startup. Bien, una vez dentro de la clase Startup, ahora por favor vayan hacia el método ConfigureServices. Este método ConfigureServices le vamos a agregar una nueva línea. Como les dije, no vamos a dejar este tutorial sencillo, así que no vamos a sacar la cadena de conexión de los app settings ni nada, sino que simplemente la vamos a declarar aquí. Como va a ser una base de datos de tipo SQLite, lo único que hay que hacer es ponerle así, data source igual, y el nombre de la base de datos que le vamos a llamar HeroDB, hero.db. Después de eso vamos a llamar
al método services.addDBContext de tipo HeroDBContext. Hay que importar esa referencia que está en Entities, y la otra línea es para decirle que use SQLite. Hay que importar otra referencia que es Microsoft.EntityFrameworkCore. ¿Es correcto? Con eso solo falta pasarle el connection string. Y esa es toda la configuración que necesitamos agregar. Con eso prácticamente ya estaremos listos para inyectar nuestro DBContext en cualquier parte que la necesitemos de nuestro código. Pero antes necesitamos crear la base de datos. Como les comentaba hace un momento, vamos a usar el feature o la característica de migrations. Es una nueva característica en Entity Framework que nos va, pues, a generar los scripts para crear o actualizar una base de datos en base a nuestro DBContext y en nuestras entidades. Para eso vamos a usar estos comandos desde la consola. Así que si aún no han abierto una consola con la dirección donde está su proyecto, por favor, vamos a hacerlo. Bien, yo ya estoy aquí en mi terminal, así que ahora voy a ejecutar ese comando que decíamos, que es .NET EF migrations add y el nombre del migration. Vamos a llamarle creación inicial porque es el primero. Ok, ya se creó la migración, y si vemos en la carpeta donde tenemos nuestro proyecto, también se nos ha generado un archivo, un par de archivos de migraciones. Eso contiene las sentencias SQL necesarias para crear nuestra base de datos. Lo siguiente que vamos a ejecutar es el comando .NET EF database update. Esto nos va a ejecutar las migraciones que ya creamos y nos va a generar una base de datos. Como para el caso es una base de datos de SQLite, lo único que nos generó es un archivo hero.db. De haber sido una base de datos tipo MySQL o SQL, habría generado la base de datos correspondiente. Pero pues por ahora nos basta con una pequeña base de datos ejemplo de HeroDB, de MySQL, de SQLite. Bien, eso es lo necesario. Vamos a volver a nuestro código para terminar de crear los endpoints o el controlador donde vamos a hacer la consulta y la inserción de datos. De vuelta a Visual Studio, lo que vamos a hacer es ir a donde dice controllers, agregar, nuevo archivo, y vamos a agregar un controlador de Web API. Como les dije, probablemente varíe un poco de Visual Studio para Windows, pero no va a ser la gran cosa. Aquí le vamos a llamar Hero Controller, lo vamos a crear, y esto es lo que me genera.
Simplemente vamos a eliminar todo lo que ya tenemos, lo que nos generó, y lo que sí vamos a agregar es un nuevo constructor. Este constructor va a recibir una clase, un objeto de tipo HeroDBContext. Voy a importar el namespace de HeroDBContext y voy a usar el refactor de Visual Studio para inicializar el campo DBContext. Perfecto. Necesitamos dos métodos para trabajar. Uno para consultar todas las entidades o todos los registros en la tabla de Heroes, y otro para agregar nuevos registros a la tabla de Heroes. El primero va a ser de tipo ActionResult Hero y enumerable de Hero. Le llamémosle get y vamos a decorarlo también con http get. Y lo único que va a hacer es regresar un OK con todos los héroes que tengamos registrados. El otro método será este de post, pero este va a recibir desde el cuerpo del request from body, va a recibir un nuevo héroe, y lo que va a hacer primero es agregar este nuevo héroe, salvar los cambios y entonces regresar un OK. Pero este lo vamos a decorar con un http post. Con esto prácticamente ya tenemos lista nuestra API con unas cuantas pues clases que hemos creado. Ya tenemos una API prácticamente funcionando. Vamos a probar a ver si es cierto que está funcionando. Vamos a darle a ejecutar. Ahora hará una compilación y nos debería abrir en el explorador pues ahí está la URL por default, que es esa de values. Así que ya estamos listos prácticamente para hacer un consumo a esa API desde un cliente REST. Yo por mi parte lo que voy a hacer es usar Postman. Postman es un muy buen cliente REST y es el que vamos a usar. Ya estoy aquí en Postman y voy a hacer unas peticiones. Primero voy a hacer una consulta para comprobar que efectivamente pues ahorita me regresa un arreglo vacío porque no hay héroes dados de alta. Pero voy a ejecutar un post para agregar un nuevo héroe. Le estoy enviando un ID igual a 1, el nombre de Superman y el superpoder es volar. Así que voy a darle enviar y me generó aquí un OK, que todo está correcto. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si lo agregó. Le damos otra vez en get, enviar, y es correcto, ya me está regresando mi superhero Superman. Volvamos a hacer otro intento, pero ahora enviando ID 2, el héroe va a ser Batman y el superpoder va a ser
Pues el superpoder de Batman es ser rico. Así que enviamos la petición. Me dice que todo salió correctamente. Vamos a probarlo. Y ahí está. Ya me regresa mis dos héroes. El primero que es Superman con el poder de volar. Y el segundo que es Batman con el superpoder de ser rico. Con eso pues ya estamos comprobando de que nuestra web API está funcionando perfectamente. De mi parte no me queda más que agradecerles por haber visto este video e invitarlos a que me sigan en el camino del Developer Ninja. Hasta la próxima.